La casa del oficial Rivas quedaba en las afueras del condado, una pequeña vivienda de madera rodeada por bosque, donde el silencio era tan denso que a veces dolía. Vivía solo desde que su esposa se había mudado con su hija al norte. Decía que prefería la tranquilidad, pero la verdad era que no soportaba el ruido de la ciudad después de tantos años en servicio. Había trabajado 20 años en la patrulla rural, acostumbrado a responder llamados por animales extraviados o cazadores ilegales. Nada lo había sorprendido en mucho tiempo. Hasta esa semana. Todo comenzó con los ruidos. Golpes secos sobre el cobertizo, pasos pesados cerca de las cercas, el crujido de ramas a medianoche. El primer par de noches pensó que se trataba de osos o mapaches. Era otoño y los animales bajaban en busca de comida. Pero los sonidos no eran de un animal pequeño, ni siquiera de un oso. Eran pasos lentos, espaciados, pesados, como si alguien muy grande caminara alrededor de la casa. La tercera noche, el perro se negó a salir. Rivas abrió la puerta trasera con la linterna en mano y apenas iluminó el pasto húmedo. El aire estaba quieto, sin viento. La linterna captó solo el vapor de su propio aliento. Entonces lo escuchó. 3 golpes secos desde el bosque. Pausa, luego otros 3. No eran disparos, no eran ramas cayendo. Era un patrón, un ritmo. Golpe, golpe, golpe. Silencio. Durante sus años de servicio, Rivas había aprendido a distinguir sonidos con precisión. Madera, metal, piedra, eco. Aquello sonaba como madera contra madera, pero demasiado profundo, como si lo provocara algo más fuerte que un hombre. Encendió la cámara del teléfono. El video comenzó a grabar mientras enfocaba hacia el límite del bosque. Nada, solo sombras entre los árboles. Volvió adentro, subió el brillo del teléfono y revisó la grabación. En los últimos segundos, justo antes de cortar, algo pasó frente a la cámara. No fue un reflejo, no fue una sombra de rama, era una figura oscura, vertical, cruzando el fondo, apenas visible entre la niebla. Retrocedió el clip. Lo pausó cuadro a cuadro. Ahí estaba, más alta que cualquier persona, demasiado grande para ser un animal. ¿Podría ser alguien intentando asustarlo? ¿Algún vecino? ¿Un intruso? Rivas decidió mantener la calma. Cerró todas las puertas, bajó las persianas y colocó el arma sobre la mesa. Afuera, el perro seguía inquieto, mirando hacia la ventana, gimiendo bajo. Pasada la medianoche, los ruidos regresaron, esta vez más cerca. Algo golpeó la pared exterior, justo detrás del dormitorio. 3 golpes, silencio. 3 golpes más. Tomó la linterna y abrió la puerta trasera con cuidado. No había viento, pero las ramas se movían como si algo grande se desplazara entre ellas. Cuando el haz de luz barrió el bosque, creyó ver un reflejo. 2 puntos brillando por un segundo. No parecían ojos de animal. Estaban demasiado altos. El teléfono seguía grabando en su bolsillo. El audio captó todo, los golpes, los pasos y el momento en que Rivas susurra una sola frase que luego muchos repetirían en los foros donde el video se filtró. Eso no puede ser humano. El resto del registro es ruido, hojas moviéndose, el ladrido del perro, el portazo. Luego silencio. Al amanecer, salió a inspeccionar el terreno. Lo primero que notó fueron las huellas. Medían más de 30 centímetros y estaban marcadas en el barro húmedo cerca del gallinero. 5 dedos, sin botas, sin pezuñas, solo la forma de un pie gigantesco. A su lado, la cerca de alambre estaba doblada hacia afuera, como si algo hubiera intentado entrar desde dentro, no al revés. Rivas llamó al departamento, reportó presencia de intrusos no identificados y pidió una patrulla de apoyo. La central respondió que no había unidades disponibles y que si no había señales de robo, esperara al turno de día. No insistió, sabía que nadie le creería. Guardó las grabaciones en una carpeta cifrada y borró las copias automáticas. No quería que nadie las encontrara sin su permiso. Esa noche, antes de dormir, colocó la cámara del cuerpo policial, una vieja bodycam que aún conservaba, en el alféizar de la ventana. Si algo se acercaba, lo grabaría. A las 2:47 am, la cámara se activó sola por movimiento. Durante los primeros segundos no se distingue nada, solo oscuridad. Luego, una silueta se recorta contra el reflejo tenue de la luna.
Está quieta, observando la casa desde el borde del bosque. Mide más de 2 metros, los hombros amplios, el torso inclinado hacia adelante. Se queda inmóvil durante 20 segundos. Después da un paso. Otro, se acerca, el perro ladra, la cámara tiembla y la figura se detiene justo fuera del alcance de la luz. Se escuchan respiraciones profundas, pesadas, y algo golpea la pared con un sonido hueco, lento, deliberado. 3 veces. Pausa, 3 veces más. Después el video se corta. A la mañana siguiente, Rivas encontró la cámara caída en el suelo, aún grabando. El lente estaba cubierto de barro. Pero en el reflejo metálico de la carcasa se alcanzaba a ver algo que nadie pudo explicar. Una sombra enorme, inclinada sobre la cámara, mirando directamente al lente antes de desaparecer. ¿Qué había estado rondando su casa esas noches? ¿Un hombre, un animal o algo que nunca debió ser visto? El oficial descargó los archivos, los guardó en un disco externo y no volvió a hablar del tema. Pero días después, sus vecinos comenzaron a contar algo aún más extraño. Luces en el bosque, un rugido que hacía vibrar las ventanas y un olor metálico en el aire, como si la tierra misma se hubiera quemado. Y todo parecía provenir del mismo punto donde Rivas había encontrado las huellas. Esa mañana, el oficial Rivas revisó cuadro a cuadro la grabación de la bodycam. Lo que vio lo dejó inmóvil durante varios minutos. La imagen era nítida. La figura seguía de pie a pocos metros de la casa, observando. Su respiración movía el vapor del aire como el escape de un motor. Los ojos, o lo que parecían serlo, reflejaban la luz con un tono rojizo, sin moverse ni un instante. En el último segundo antes del corte, una mano enorme se alzaba frente al lente, como si intentara cubrirlo. La textura de la piel, si era piel, era rugosa, gruesa, y el vello oscuro caía en mechones sobre los dedos. Después, la grabación se interrumpía. Rivas guardó la cámara en una caja fuerte y se sentó frente a la ventana. El bosque estaba quieto, pero ya no se sentía igual. Todo parecía estar esperando algo. Esa noche no durmió. A las 2:00 am, el perro comenzó a gruñir otra vez, mirando hacia la puerta. El sonido llegó unos segundos después, ramas rompiéndose, pasos lentos. La madera del porche crujió como si alguien caminara encima. Rivas se levantó sin encender la luz. En la oscuridad alcanzó a oír una respiración profunda, pesada, al otro lado de la pared. La linterna iluminó la ventana justo cuando algo pasó frente al vidrio. Fue un segundo, un destello oscuro, un movimiento fluido. El vidrio vibró por el golpe. El perro ladró con furia, luego se detuvo en seco. Rivas corrió hacia el jardín. El aire olía a hierro, como a sangre. En la tierra, cerca del corral, encontró otra huella, más profunda, más reciente. A su alrededor, pequeñas ramas estaban rotas en ángulo, no pisadas, sino apartadas, como si algo enorme se hubiera abierto paso con cuidado. Esa madrugada, decidió instalar las cámaras del cuerpo policial en distintos puntos del perímetro. Una apuntando al cobertizo, otra a la entrada del bosque y una más al porche. No iba a dormir hasta saber qué era lo que estaba rondando su casa. A las 3:26 am, una de las cámaras se activó por movimiento. Lo que registró fue escalofriante. La figura regresó. No caminaba. Se movía entre las sombras con una agilidad imposible para algo de su tamaño. Cada paso era lento y silencioso. Se detuvo frente a la cámara del cobertizo y miró directamente hacia el lente. Por un instante pareció reconocer el dispositivo. Luego levantó algo del suelo. Una rama gruesa. 3 golpes. Pausa. 3 golpes más. El sonido retumbó en toda la estructura. Rivas, observando desde el monitor, sintió el pecho apretarse. Aquello no era una simple criatura. Había intención en esos golpes, un patrón, un mensaje. Salió al patio con la pistola desenfundada y la linterna apuntando al bosque. «Departamento de Policía, muéstrese ahora mismo», gritó. El eco rebotó entre los árboles. Nadie respondió. El silencio que siguió fue peor. De pronto, una piedra del tamaño de su puño impactó contra el tejado. Luego otra. No eran lanzadas al azar. Golpeaban siempre en el mismo lugar, con una precisión casi matemática. ¿Estaba siendo advertido? ¿O estaba siendo observado? De pronto, el ruido cesó. El perro no ladró más. Solo quedó el sonido del viento entre los pinos. Rivas retrocedió.
despacio, sin dejar de apuntar. Cuando giró hacia la casa, notó algo en la pared exterior. Marcas. 4 surcos profundos, paralelos, como si algo con una mano enorme hubiera raspado la pintura. El material estaba astillado, la madera abierta. Regresó adentro y revisó las cámaras. La del porche se había desconectado. La del bosque mostraba interferencia, y en la del cobertizo un último fotograma antes de apagarse. El rostro de la criatura, borroso, distorsionado por el movimiento, pero real. Nariz ancha, cejas pesadas, mandíbula desproporcionada. Un rostro casi humano, pero no del todo. El oficial lo pausó, amplió la imagen, y en el reflejo del ojo, ese brillo rojizo que lo miraba directamente, pudo ver algo que no esperaba, su propia casa reflejada en miniatura. Eso significaba una sola cosa. Lo estaba observando a escasos metros. Durante los días siguientes, Rivas evitó salir de noche. La sensación de vigilancia era constante. Un olor extraño comenzó a colarse dentro de la casa, una mezcla de humedad, tierra y carne. No venía del desagüe ni del sótano, venía del bosque. El 5.º día, los vecinos más cercanos, a casi 1 kilómetro, lo llamaron alarmados. Dijeron haber visto luces entre los árboles, como linternas moviéndose lentamente. Pensaron que eran cazadores ilegales, pero Rivas sabía que no. Revisó las grabaciones nuevamente. En una de ellas, durante apenas 2 segundos, detrás del brillo de las luces, una figura alta pasaba corriendo, moviéndose con el mismo ritmo que había escuchado las noches anteriores. Decidió enviar todo el material a un antiguo compañero del cuerpo forense. Le pidió que analizara el audio. 2 días después, el amigo lo llamó, nervioso. «Rivas, hay algo raro en esto. ¿Qué encontraste?» Entre los segundos 30 y 40 hay una frecuencia subgrave. No la produce un animal. Es como si hablara. ¿Qué quieres decir con hablara? No lo sé, pero el patrón se repite cada vez que da los 3 golpes. Es comunicación. Sea lo que sea, está intentando decir algo. Esa noche, Rivas no encendió las luces. Se sentó en el sofá con el arma sobre las piernas y el monitor encendido. A las 2:11 algo cruzó por detrás del cobertizo. La cámara captó solo la mitad del cuerpo, pero el movimiento era claro. Hombros descomunales, una espalda ancha cubierta de pelo húmedo y una respiración que se escuchaba como un motor viejo. Luego la cámara mostró un detalle que lo dejó sin aire. En la pared del cobertizo, con una rama afilada, habían trazado 3 símbolos, 3 triángulos invertidos, uno al lado del otro. No había forma de que un animal hiciera algo así. ¿Qué intentaba advertirle? ¿Qué significaban esas marcas? Rivas apagó todo. Al día siguiente se presentó en la comisaría y pidió hablar con su superior. Mostró solo una parte del video. El capitán lo escuchó en silencio, sin interrumpirlo. Al terminar solo dijo: «No subas, eso a ningún lado, Rivas». Y olvida el asunto. Nadie volvió a mencionar el tema. Pero desde entonces, cada noche, el oficial asegura oír los 3 golpes a lo lejos, siempre a la misma hora. Como si algo le recordara que sigue allí. Si esta historia te está poniendo la piel de gallina, deja tu like y suscríbete, porque lo que captaron las cámaras la última noche va más allá de cualquier explicación conocida. Y lo verás en la siguiente parte. El 6.º día amaneció con una calma extraña. El bosque, que solía despertar con pájaros y viento, estaba mudo. Ni el perro quiso salir. Rivas se preparó un café, pero lo dejó enfriar sin tocarlo. No era solo cansancio, era ese tipo de ansiedad que el cuerpo reconoce antes que la mente. Algo estaba a punto de suceder. A las 10:17 de la mañana, un correo sin remitente apareció en su bandeja. No tenía asunto, solo un archivo de video titulado 0347 Footage 4. Lo abrió. Era una de las grabaciones que él mismo había guardado en su disco externo, pero con algo diferente. En el minuto final, justo después de que la cámara se apaga, la imagen continuaba. Una mano enorme, cubierta de barro, levantaba el dispositivo. Durante unos segundos se veía el bosque invertido, como si la cámara estuviera colgando del brazo de quien la sostenía. Luego, un rostro. No duró más de un parpadeo, pero era inconfundible. La piel era oscura, rugosa, y el vello se movía con el viento. Los ojos, hundidos, no parecían reflejar luz.
La criatura miraba directamente al lente, respirando con fuerza. Después, el video se cortaba abruptamente. Rivas se quedó quieto, mirando la pantalla congelada. ¿Cómo era posible que ese archivo llegara a su correo si el disco nunca había estado conectado? ¿Quién o qué había tenido acceso a sus grabaciones? Intentó copiar el archivo, pero se borró solo. Un mensaje apareció en el monitor. No sigas grabando. Apagó el equipo y desconectó todo. Esa noche, decidió quedarse en la sala, con las cámaras apuntando hacia el exterior. Afuera, la neblina cubría el campo como una sábana blanca. Cada sonido parecía amplificado. El goteo del techo, el crujido de la madera, el tic-tac del reloj. A las 2:38 am, algo golpeó la puerta principal. 3 veces. Pausa. 3 veces más. El perro gruñó bajo, con el cuerpo tenso, mirando hacia la entrada. Rivas tomó la linterna y se acercó. La mirilla mostraba oscuridad absoluta. Cuando encendió el foco, vio movimiento a lo lejos. Una figura cruzó la carretera de tierra y desapareció detrás de los árboles. Grande, muy grande. Abrió la puerta, grabando con el celular. La cámara captó apenas el movimiento del aire y el sonido de pasos alejándose. Siguió el rastro con cuidado. El barro tenía huellas frescas, grandes, profundas. Alrededor, ramas partidas a media altura y un olor penetrante a tierra húmeda y óxido. A cada paso, el silencio se volvía más pesado. A los 20 metros, el sendero terminaba en un pequeño claro. Allí, en el centro, había una pila de piedras apiladas con precisión geométrica. Sobre la piedra más alta, una de las cámaras que él había perdido días atrás. El lente apuntaba hacia él. Rivas se congeló. Sabía que no la había dejado ahí. Levantó la cámara con cuidado. Estaba encendida. Reprodujo el último clip. Lo que vio lo dejó sin aire. El video mostraba su propia casa desde la distancia, grabada entre los árboles. Las luces interiores, su silueta moviéndose de ventana en ventana y una respiración constante detrás del micrófono. La criatura había estado filmándolo a él. Retrocedió un paso. El viento cambió de dirección. El olor se volvió más fuerte. Entonces lo oyó. Una respiración profunda a pocos metros. Giró la linterna, nada. Pero el sonido estaba más cerca, detrás de él. Rivas giró con el arma en mano. ¡Alto ahí!, gritó. El bosque no respondió, solo la neblina moviéndose lentamente entre los troncos. Entonces algo golpeó el árbol junto a él, una piedra grande, lanzada con tanta fuerza que la corteza se astilló. Otro impacto, esta vez en el suelo, a 1 metro de sus pies. Retrocedió sin dejar de apuntar. En el borde de la linterna algo se movió. Una figura erguida, inmóvil, casi confundida con la sombra de los árboles. Su tamaño era descomunal. Los hombros rozaban las ramas más bajas. Se quedó observando en silencio. No avanzó, no huyó, solo respiraba. Rivas no disparó. No podía. En sus años como oficial había visto violencia suficiente para saber cuándo alguien o algo no estaba atacando, sino midiendo. La criatura levantó lentamente una mano. La luz de la linterna reflejó la humedad sobre los dedos. Luego, con la misma calma, golpeó su propio pecho 3 veces. Pausa. 3 veces más. El mismo patrón. Era comunicación. El oficial bajó el arma, temblando. El ser inclinó ligeramente la cabeza. Después, retrocedió un paso, luego otro, y se perdió entre los árboles, sin ruido alguno. Rivas corrió hacia la casa, aseguró puertas, ventanas y se encerró hasta el amanecer. Cuando salió, la pila de piedras seguía allí, pero sobre la cámara había algo nuevo. Un trozo de madera con una marca grabada a fuego. 3 triángulos invertidos, los mismos que había visto días antes en el cobertizo. Pero esta vez había uno más grande, encima de los otros 3. ¿Qué significaba? ¿Advertencia? ¿Jerarquía? ¿Firma? Esa mañana, Rivas llevó todo el material a la estación. El capitán no lo recibió. En su lugar, lo atendió un agente que no conocía. No llevaba placa visible. Solo escuchó el relato, tomó la carpeta y dijo: «Deje esto entre nosotros. Ya se está manejando». Nadie volvió a mencionarlo. Cuando Rivas intentó acceder a las cámaras del cuerpo policial, encontró las carpetas vacías. Todas, incluso los respaldos.
El servidor mostraba una fecha de borrado registrada por una cuenta que él no reconocía, DRN Field Ops. Las semanas siguientes fueron un infierno de dudas. No podía dormir. Sentía que algo lo observaba incluso de día. Los vecinos hablaban de luces en el bosque, de un rugido que se oía bajo tierra. Algunos juraban haber visto sombras gigantescas moviéndose entre los árboles cuando el sol caía. Una noche, incapaz de soportarlo más, Rivas regresó al claro. La pila de piedras seguía allí, pero estaba diferente. Las piedras formaban un círculo perfecto. En el centro, la cámara. Encendió el dispositivo. El último video grabado no mostraba bosque ni figuras, sino una habitación cerrada. Iluminación blanca, reflejos metálicos y un cuerpo sobre una camilla. La criatura, herida, atada, respirando. Y al fondo, una voz humana. No se suponía que sobreviviera. Rivas detuvo la reproducción. La cámara cayó al suelo. El rugido que vino después no fue un eco ni una grabación. Fue real, cercano. Corrió hacia su patrulla. El bosque estalló en gritos de aves y ramas rotas. Al mirar por el retrovisor, juró ver algo moverse entre la niebla, paralelo al camino, a la misma velocidad que él. No lo perseguía, lo acompañaba. Cuando por fin llegó al pueblo, el motor comenzó a fallar. El capó olía a humo, a metal recalentado. Bajó del vehículo temblando. El parabrisas tenía 3 marcas horizontales, como si algo lo hubiera rozado con una mano enorme. Nadie creyó su historia. El departamento archivó el caso como episodio de estrés postraumático. Rivas fue suspendido y obligado a asistir a terapia. Pero la cámara, la original, nunca se recuperó. Meses después, un nuevo video apareció anónimamente en redes. Duraba apenas 15 segundos. Se veía a Rivas hablando frente a su casa, de noche. A lo lejos, una figura gigantesca cruzaba el camino, mirándolo. El video se viralizó durante unas horas antes de desaparecer. Nadie volvió a saber de él. Dicen que la casa fue encontrada vacía. El perro, muerto en el patio. Y en el porche, grabado sobre la madera, el mismo símbolo de los triángulos invertidos, esta vez tallado con precisión inhumana. ¿Fue un ataque? ¿Una advertencia? ¿O un mensaje? Nadie lo sabe. Solo queda la grabación, fragmentada, compartida en foros cerrados donde nadie se atreve a ponerle voz. Porque si lo que lo acechaba aquella noche sigue ahí afuera, entonces no era solo un mito, era algo que lo conocía, que lo observó y que quizá todavía lo está buscando. Así que antes de irte, deja tu like y suscríbete. No por costumbre, sino para seguir viendo lo que nadie más se atreve a mostrar. Porque si estas historias son ciertas, la próxima grabación podría no venir de un bosque, sino de tu propia ventana.